Vamos a hacer esto. ¿Alguna pregunta que quieran que haga? ¿Alguna que no hayan podido hacer o alguna que tengan dudas con su resultado? ¿O empezamos desde la 1? Escríbanlo en el chat si tienen duda alguna, no sé. Desde el 1. Desde el 1, ya. Desde la 1, ya. Voy a empezar desde la 1 entonces. A ver. Ya, ya. El que graba ya puede empezar a grabar. Si hay un chico que lo graba. Ya, listo. Entonces esta sería la auxiliatura 2 de la materia física 2 de pizarra. Vamos a ver lo que es su práctico del grupo NX y NW. Entonces el primer ejercicio dice, un alambre colgante tiene 2 metros de longitud. Nos están dando acá un dato. Vamos a anotar los datos. Dice longitud 2 metros. Cuando una bola de acero de 80 kilogramos se suspende del alambre, nos están dando masa, 80 kilogramos. Este se estira a 2 milímetros, ¿no? Es un tipo resorte, ¿ya? Entonces nos están dando una distancia de la distancia que se estira, la vamos a llamar X, 2 milímetros. Si se tira de la bola hacia abajo una distancia adicional pequeña y se le suelta, ¿con qué frecuencia vibrará? Vibrará. La frecuencia es esto, ¿ya? Nos piden la frecuencia, ¿ya? Vamos a hacer el dibujo para que se entienda un poquito mejor. Este alambre lo vamos a dibujar como resorte, ¿ya? O así, más o menos, que se estira y se comprime. Claro. Entonces dice que acá este alambre tiene una longitud de 2 metros. Acá se le va a poner una pequeña bola de acero de 80 kilogramos de masa y esta va a tender a estirarse, ¿no? El alambre se va a estirar un poco. Triangle. 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 Chacoya Luna, tu micro. Ya, ahora sí. Se estira 2 milímetros. La bola hacia abajo a una distancia adicional pequeña y se le suelta. ¿Con qué frecuencia vibrará? Nos pide la frecuencia. Entonces tenemos masa, longitud, ya, distancia. Ya. Entonces podemos encontrar, a ver, este es un tipo resorte, pues vamos a implementar con el periodo del resorte, que es mk, ¿no? Masa sobre la constante k. ¿Tenemos masa si tenemos k? No. Entonces, hay varias formas de encontrar la constante k. Una es con la ley de Hooke. Vamos a ver si se puede por ahí. Fuerza igual menos kx. Tenemos, bueno, despejando k. No. Bueno, este menos simplemente no lo podemos obviar porque simplemente nos dice que está yendo en contra del movimiento. Así que no hay problema si lo tomamos así. Despejando tenemos F sobre X. La fuerza sabemos que es masa. Bueno, en este caso la fuerza es el peso, ¿no? Es el peso de la bola, la fuerza que se está ejerciendo. Sería masa por gravedad sobre X, que el peso es masa por gravedad. Y la masa es 80 kilogramos. Y la gravedad es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. X, 2 milímetros. En sistema internacional sería 0,002 metros, ¿no? Ya. ¿Cuánto saldría eso? ¿Nadie? ¿Nadie está con calculadora? A ver qué dice en el chat. 392.400.
Ya. A ver. 392.400. Esto sería kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado Newton sobre metro. Ya. Entonces, como pueden ver, esta es la constante K que se la lee así. Se necesita 392.400 newton para que el resorte se mueva 1 metro. Y tiene sentido, ¿no? Porque si se dan cuenta, con 80 kilogramos, que en newton multiplicado por 9,81 nos da 784 newton. Aquí esta bola de acero nos da una fuerza de 784 newton y apenas el alambre se movió 0,002 metros, muy poco. Por lo tanto, la constante K nos dice que se necesitaría 392.400 newton para que se mueva 1 metro. ¿Ya? Así que pueden medio que darse cuenta por lógica que está bien. Ahora, tenemos la K y tenemos la M, entonces podemos encontrar el periodo. La masa, 80, y la constante K es 39.000, a ver, 392.400, y ahí estaría el periodo. ¿Cuándo sería el periodo? Ahí sería 2 por 3,14. 2 por 3,14. Bueno, en su calculadora ya tienen pi. Es shift y la tecla que dice pi. Pero sí, igual lo pueden tomar como 3,14, no hay problema. Una pregunta, ¿cuántas fórmulas así son para este tema? ¿Más de 5, creo? Varios, son un montón. Les mandé el formulario al grupo de WhatsApp Ok, de todo. Ahí pueden fijarse. Son un montón. Aparte creo que ¿es virtual o es presencial? Presencial, Eh, presencial. ya. Presencial el examen. Pregúntale al ingeniero si es que les deja llevar formulario, porque normalmente sí les debe dejar llevar formulario a todos. A ver, entonces pueden imprimir lo que les envié y lo llevan, o si no, lo hacen a mano igual. A ver, 0,089 ya, redondeando 0,09 segundos. Ya, ese es el periodo. Ahora, teniendo el periodo podemos hallar la frecuencia. La frecuencia no es más que el inverso del periodo. 1/0,09. Una consulta, disculpa, el periodo es igual al tiempo, ¿no ve? Sí, el tiempo de una oscilación. Ah, ya, Tiempo, buenísimo. tiempo de una oscilación. Entonces sería 1/0,09. 11.1111, no, 11 Hz. Esa sería la frecuencia. ¿Alguna duda con este ejercicio? Eso sería todo. Está buenísimo. Listo. Entonces vamos con otro, con el segundo. Mm, Ahí preguntan los compañeros, ¿no se graba la clase, no? De auxiliatura, ¿o sí? La están grabando ya. Hay un compañero que las graba. Ah, dale, dale. Ya. El 2 dice, a ver, un punto material desde el extremo de un muelle se tira de él y se le hace oscilar de manera que entre el punto más alto y el más bajo recorre una distancia de 20 centímetros y tarda 20 segundos en completar 5 oscilaciones. Determina la velocidad y la aceleración del móvil cuando se encuentra a 6 centímetros del punto más bajo. Ya, entonces vamos a ir anotando datos. A ver. No borro. Distancia sería X, ¿no?
A ver. Sí, distancia X, Tendríamos que convertirlo en metros, ¿no? claro. Sí, Ay, también. A ver. Uy, se me colgó. A ver, ahorita lo veo. Esto sería el primer tema de oscilación, todo referente a Ah, oscilación. todo Sí, ¿no? referente a movimiento armónico simple. Ujú. Ah, ya, ya. Pasa que es claro, es casi similar a física uno, sino que simplemente tienes que tener la fórmula y seguir Claro. lo que te pide, ¿no? Sí, es un poquito más fácil ya que tenés la fórmula. Y es simplemente aplicar fórmula. Sí, sí, A es que ver. física uno pasé hace un año y no me acuerdo. Ah, uy, creo que voy a tener que reiniciarlo. No. Les voy a enviar link ya, de nuevo al grupo. Ya. Vamos a empezar con la 2. El que graba puede continuar. A ver, ya. Vamos a ir anotando los datos. Dice, un punto del material desde el extremo del muelle se tira de él y de él se hace oscilar de manera que entre el punto más alto y el más bajo, ya este recorre una distancia de, no está una distancia X, ¿no? 20 centímetros, y tarda 20 segundos en completar 5 oscilaciones, ¿no? Pero no nos interesa eso, nos interesa en cuanto hace una oscilación, que es el periodo, ¿no? Periodo que una oscilación, entonces simplemente dividimos 20 entre 5, ¿no? Que sería 4. ¿Por qué? Porque si hace una oscilación en 4 y en 5 oscilaciones, va a ser un tiempo de 20. Después de determinar la velocidad y la aceleración del móvil, cuando se encuentra a 6 centímetros del punto más bajo. Ya, ya está en otra posición, 6 centímetros. Vamos a dibujarlo para que se entienda. A ver, igual lo vamos a dejar como un resorte, así. Dice, se tira de él y se le hace oscilar de manera que entre el punto más alto y el más bajo este recorre una distancia de 20 centímetros. Ya, tenemos aquí. Y dice que hay una distancia de 20 centímetros entre el punto más bajo y el más alto, ¿no? Que entre el punto más alto y el más bajo. Ah, ya. Vamos a imaginar que este es el punto más alto y este es el punto más bajo. Dice que entre el punto más alto y el más bajo hay 20 centímetros. ¿Ya? Y ahí podemos sacar ciertos datos. Sabemos que el punto más alto y el punto más bajo es la amplitud, ¿no? Pero acá nos están diciendo que entre el punto más alto, que sería acá, y el más bajo hay una distancia de 20 centímetros. Entonces la amplitud sabemos que es desde el punto cero, que es el punto de equilibrio, acá digamos la mitad, desde que empieza a oscilar hasta el punto más bajo es la amplitud, o hasta el punto más alto. Por lo tanto, si sabemos que esta es la mitad, bueno, que esto, a ver, vamos a poner un poquito más acá, ahí. Podemos deducir de acá que la amplitud es 10 centímetros, la mitad. Después tenemos el periodo, determinar la velocidad y la aceleración del móvil y nos están dando un punto, ¿no? Esto es un punto, ¿no? En una cierta distancia de este trayecto. Pero dice en 6 centímetros del punto más bajo. Dice, acá, ¿no? 6 centímetros del punto más bajo aquí, ¿no? Por lo tanto, nos están pidiendo la distancia de acá. Si hay 6 centímetros desde el punto más bajo, bien rebuscado este ejercicio. Aquí, digamos, desde el punto más bajo hasta este punto hay 6 centímetros, ¿no? Por lo tanto, desde el punto X hasta acá habría 4. Ya. Ahora que tenemos ese dato, vamos a poder empezar. Nos piden la velocidad en un punto X. En el formulario que les envié hay la fórmula para velocidad en un punto X, que es frecuencia angular por la raíz de amplitud al cuadrado menos posición al cuadrado. ¿Ya? Y también nos piden la aceleración en un punto X. La aceleración, esto es igual a menos frecuencia angular al cuadrado por el punto X. Ya vamos con la velocidad en el punto X.
Frecuencia angular no tenemos. Amplitud tenemos. El punto X, sí tenemos. El punto X en este caso no va a ser 6 centímetros, va a ser 4. ¿Por qué? Porque el punto X es la distancia que hay entre el punto de desplazamiento hasta ese punto, ¿no? 4. Por eso es que nos lo dicen así medio rebuscado. Nos dicen, y la aceleración del móvil cuando se encuentra a 6 centímetros del punto más bajo, ¿no? Por eso nos dan esos datos, ¿no? Porque esos datos en sí no nos deberían importar, pero nos lo dan porque no vamos a usar ese 6 centímetros, vamos a usar el otro, el 4. A ver, necesitaríamos la frecuencia angular. La frecuencia angular, su fórmula es 2pi sobre periodo. Entonces 2pi, el periodo es 4 segundos. Esto sería pi medio, radianes sobre segundo. Ya tenemos la frecuencia angular, pi medio. Por la raíz de la amplitud, que es 10 centímetros, pero lo vamos a hacer en sistema internacional, creo. No se olviden que la frecuencia angular en sistema internacional da lo mismo. Puede ser radianes sobre segundo, siempre va a ser. En sistema internacional, el sistema CGS, no hay problema. Podemos hacerlo en CGS, ya que todo está en centímetros, nos va a salir centímetros sobre segundo. Ya. A ver, vamos a hacer todo en CGS. Amplitud, 10 al cuadrado, posición, 4. Nos va a salir como centímetros sobre segundo. ¿Cuánto saldría eso? Una pregunta auxiliar. Sí, Entonces, periodo de 4 segundos sería tiempo ya, porque ya no se tomaría tiempo, o cómo, no lo entiendo ahí. el periodo, si te das cuenta, el periodo, su unidad del periodo es una unidad de tiempo, no es segundo. El periodo es el tiempo en el que se tarda en dar una oscilación completa. El periodo es como el tiempo, digamos, más o menos. En física 1 veíamos tiempo, que es t, pero acá vamos a ver p, que es periodo. En esto de movimiento armónico simple, el tiempo van a ser los periodos, ¿ya? Muchas gracias, auxiliar. Ya, me salió 14.39. 14.39 centímetros sobre segundo, ya está. ¿Ese sería el primer dato que la velocidad o no? Sí, ya sería determinar la velocidad que nos piden, esto, ya estaría, ¿no? Ya determinamos la velocidad en este punto. Ahora la aceleración. Reemplazar. Esto es frecuencia angular al cuadrado, sería pi medios al cuadrado. Y la posición, le dije que va a ser 4. 4, ¿no? Eso. ¿Cuánto saldría? Sería centímetros sobre segundo al cuadrado. Menos 987. Me confirman si está bien. A ver. 986, redondeando 87. Ya, esa sería la aceleración en ese punto. Tendríamos ya la aceleración y tendríamos la velocidad. Ya. ¿Alguna duda con este ejercicio? Está un poco como para chiparte, ¿no? Tenés que leerlo bien. Y Sí, está un poco como yo. prácticamente partimos del 6 centímetros que nos ayudó a Ujú. sacar. Igual acá algunos puede que se confundan. Acá en este 20 centímetros lo tomen como amplitud. Pero acá dice que este 20 centímetros es la distancia que hay entre el punto más alto y el punto más bajo, ¿no? Por lo tanto, no sería la amplitud. La amplitud es desde el punto
X igual 0, el punto de equilibrio, hasta el punto más alto, Del o desde punto. X0 hasta el punto más bajo. Exacto. Ujú. Ya. Entonces vamos con el 3. Dice, una partícula que describe un movimiento armónico simple recorre una distancia de 16 centímetros en cada ciclo de su movimiento y su aceleración máxima es 48 metros sobre segundo al cuadrado. Calcula el periodo del movimiento, la velocidad máxima de la partícula. Ya, vamos anotando los datos. Dice que recorre una distancia de 16 centímetros en cada ciclo de su movimiento. Mm, ya. Vamos a ir anotando la aceleración máxima y vamos a ir viendo qué datos tenemos. La aceleración máxima es 48 metros sobre segundo al cuadrado. Nos piden calcular el periodo. Bueno, en este caso, esto no es un resorte, esto tampoco es un péndulo, por lo tanto, esto lo vamos a graficar así, como una onda. Dice que en una oscilación, que es esto, en una oscilación va a recorrer una distancia de 16 centímetros. Pero nos piden el periodo. El periodo, en este caso, va a ser 2pi sobre frecuencia angular. No tenemos frecuencia angular. Pero la aceleración máxima, su fórmula es aceleración máxima igual a menos frecuencia angular al cuadrado por amplitud. Ya. Entonces aquí ya tendríamos la frecuencia angular para encontrar el periodo. Pero a ver, este 16 centímetros es el que no me convence. La- Debería ser la amplitud, supongo. A ver, armónico si recorre una distancia de 16 centímetros en cada ciclo de su movimiento. Mm, a ver. Sería así entonces. En un ciclo. Pero esto se diría posición versus tiempo. Y su máxima posición sería 16, su mínima posición sería 16 centímetros. En este caso centímetros. En caso segundo. Ujú. En un ciclo 16. Es lo que parece. Parece que es eso. Ya, entonces, como ya tenemos la amplitud y tenemos la aceleración máxima, despejamos la frecuencia angular. En este caso, la aceleración máxima, el signo negativo, igual que en la ley de Hooke, simplemente nos va a indicar que va opuesta al movimiento, que está acelerando, que está desacelerando, y se lo puede obviar, no hay problema. En este caso, vamos a obviarla y va a salir aceleración máxima sobre amplitud, aceleración máxima sobre amplitud, aceleración máxima es 48, amplitud es 16 o 0.16 metros. Esto es metro. Ahí. A ver, a ver, a ver. Creo que esta partecita la vamos a dibujar de otra manera, ya la entendí. Vamos a dibujarlo así. ¿Ya? Esta es la partícula. Y dice que en cada ciclo, digamos que empieza acá la partícula. mm, Ya, el color. Ya, ahora sí. Ya, tenemos una partícula que va a oscilar, va a venir de acá hasta acá y de acá hasta acá, sí. Pero dice que va a ser 16 centímetros en cada ciclo, ¿no? En cada ida y vuelta. Un ciclo es una ida y una vuelta, ¿no? Es una oscilación. Entonces, en una ida va y una vuelta va a recorrer 16 centímetros. Por lo tanto, la amplitud simplemente es la distancia que hay de acá hasta acá. Pero si dice que en una ida y en una vuelta, que es una oscilación, va a recorrer 16 centímetros, pero a nosotros solo nos interesa la ida, no la vuelta. Por lo tanto, esta amplitud de acá va a ser 8, ¿ya? 8 centímetros. No va a ser 16, porque 16 es el tiempo en el que tarda un ciclo, una ida, una vuelta. No nos interesa.
También lo podemos ver como un péndulo. Vamos a ver como un péndulo. La amplitud, en este caso, simplemente es esto, ¿no? Toda la distancia que recorre el péndulo. Pero acá nos dice que una ida y una vuelta recorre 16, ¿no? Una ida y una vuelta. Pero solo nos interesa la ida, que es la amplitud, lo máximo que se estira el péndulo, ¿no? Por lo tanto, sería la mitad. No sé si entendieron esa parte. Uy, ¿se entendió? Sí, se entendió. Ya, ahora sí. Entonces acá sería 0,8. Sería raíz de 48 sobre 0,08, daría 24,49 radianes sobre segundo. Ya. Ahora con esto ya podemos encontrar el periodo. Sería 2pi 24,49. 0,26 redondeando. Segundo. Ya tenemos el A. Este es el A. El B, la velocidad máxima de la partícula. Velocidad máxima, igual está en su formulario, era amplitud, frecuencia angular. ¿Ya? Amplitud va a ser 0,08 y la frecuencia angular va a ser 24,49. 0,08 por 24,49 daría una velocidad máxima de 1,96 redondeando. Ya, esa sería la... ya. ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Una pregunta, ¿todo esto lo envías al grupo, así como Sí, archivo? todo esto, con todo lo que escribo, se lo envío al grupo. Gracias. Ya, vamos con el 4. Solo el 1 nomás que se borró, pero lo voy a volver a hacer y se lo voy a enviar igual. Dice, 4 pasajeros cuya masa combinada es de 250 kilogramos. Comprimen 4 centímetros los resortes de un automóvil con amortiguadores vencidos cuando se suben en él. Esta distancia va a ser X. Modele el auto y los pasajeros como un solo cuerpo sobre un solo resorte ideal. Si el automóvil cargado tiene un periodo de vibración de 1,08 segundos, periodo, ¿qué periodo tiene cuando está vacío? Uno se vive en otro periodo, cuando está vacío. Ya. Vamos a modelar, dicen. Hay un cuerpo. Ya, a ver, lo vamos a hacer así. Aquí va a haber un resorte. Y aquí va a estar esto, va a ser el auto, ¿no? Junto con la masa. Una masa. Pero cuando se suben estos pasajeros, el resorte se comprime, ¿no? Una cierta distancia. Creo que está ahí, se comprimió. Esta distancia que se comprime es 4 centímetros. Mm, ya. Con esto podemos encontrar lo que es la constante K. Nos están dando una masa, nos están dando cuánto se comprime. Una vez que vemos masa y cuánto se comprime o se estira un resorte, se puede aplicar ley de Hooke. Ley de Hooke, ¿ya? Que es fuerza igual Kx. Simplemente despejamos K, fuerza sobre X. La fuerza en este caso va a ser el peso, que va a ser la masa por la gravedad, sobre X. La masa es 250 kilogramos y la gravedad es 9,81.
En este caso, lo que no nos están diciendo que tomemos la masa del auto, ¿no? No nos dicen la masa. Pero no importa. ¿Por qué? Porque el peso, simplemente con el peso extra de la gente, se comprime 4 centímetros. Nos dan el dato solamente de la gente y cuánto se comprime solamente con la gente. Si nos dieran el dato, digamos, de cuánto pesa el auto, cuánta masa tiene el auto, necesitaríamos saber cuánto se comprime el resorte con esa masa. Pero en este caso no nos dan eso. Así que simplemente usamos los datos de las personas. Y con esto vamos a encontrar la constante K. X, 4 centímetros, 0,04 metros. A ver, vemos cuánto sale eso. 0,04. Ya sería 61.312.5 newton sobre metro. 61.312.5 newton sobre metro. ¿Esto qué quiere decir? Que se necesita 61.312 newtons para que este resorte se mueva 1 metro. Bastante, ¿no? Porque son resortes de auto. A ver, ya tenemos la constante K. Ahora, dice si el automóvil cargado tiene un periodo de vibración de 1,08 segundos. Ya, entonces, vamos a calcular el periodo de un resorte es 2pi sobre masa sobre K. Ya. Pero nos están diciendo que cargado, o sea, con este peso de la gente incluida, la masa junto con la de la gente, junto con todo, tiene un periodo de 1,08 segundos. ¿Ya? Lo que vamos a hacer acá creo que va a ser despejar masa. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos acá es el periodo lo tenemos, cuando está todo, cuando está el auto, la masa del auto más la gente es esto, todo incluido 1,08 segundos. La constante K es constante, no importa si está gente, si no hay gente va a ser constante, ¿ya? Pero esta masa no la tenemos, que esta masa la que es, significaría la masa total, incluyendo la masa del auto más la masa de la gente, no la tenemos. Solo tenemos la masa de la gente. Por eso lo que vamos a hacer va a ser despejar M. Esto va a ser M sobre K. Le damos al cuadrado. Despejamos M. Por K. Reemplazamos 1,08 sobre 2pi elevado al cuadrado por la constante K. 61.312.5. Ahora nos va a dar la masa, incluyendo la masa del auto, incluyendo la masa de la gente. Todo sumado. Vamos a ver. 1,08 sobre 2pi por 61.312.5. Saldría 1811.49 kilogramos. Ya. Esto sería tanto la masa del auto más el de la gente, todo combinado. Ahora, ¿qué queremos? Nos piden el periodo cuando está vacío. O sea, cuando la masa es simplemente la del auto, ¿no? Bueno, no incluimos la masa de la gente. Entonces, ¿cómo podemos saber cuál es la masa solamente del auto? Si tenemos la masa de la gente, Restarle. ajá, y la masa del auto más la gente. Sería simplemente restarle, ¿no? Sí. La masa del auto va a ser igual a la masa, a esta masita que le vamos a llamar masa 1, menos la masa de la gente. Masa G la vamos a llamar. Y vamos a tener la masa del auto. Y bueno, eso se lo pasa a una fórmula de periodo de resorte, esta misma fórmula, y ya encontraríamos el periodo. A ver, vamos a ver. Masa 1 va a ser esta, 1811.49, menos la masa de la gente, 250. Y vamos a determinar la masa del auto. Y ese resultado se lo reemplaza en la fórmula de De periodo, ¿no? La que está arriba. 1561.49 kilogramos. Eso sería solamente la masa del auto. Ahora vamos otra vez a la fórmula de periodo. MK, no se olviden, la constante K es siempre la misma, para todo, es constante, por algo es constante, ¿no? Constante K. Ahora P va a ser igual a 2pi
por la raíz. La masa, ahora simplemente vamos a tomar la masa del auto, 1561,49 y K 61312,5 y ya calcularemos el periodo solamente cuando el auto está vacío. 1561,49. Acá sería 61,312,5. Saldría 1, un segundo. Sería el periodo. ¿Alguna duda? Ahí no entrarían los decimales. No, normalmente redondeo a 2 decimales. Y como sale 1,002, 1 está bien. Y probablemente si les toca un ejercicio así en su examen y les sale, no sé, 1,002, 1,003 y en la, en las opciones de seleccionar, bueno, aunque va a ser presencial, pero si es que fuera virtual y le saldría en una opción un segundo, esa es la que deberían marcar, porque redondeando nos daría eso, porque es 1,001, redondeando a 2 decimales. Entonces, aunque esté, digamos, el 002, vamos a escoger. Sí, el redondeado. Listo. Una pregunta auxiliar, ¿y ese de la ley de hockey fuerza igual a la constante sobre X Ujú. no es negativo? ¿No es negativo? No es necesario que sea negativo porque lo puedes tomar como positivo, como negativo. En algunos libros está como positivo, en otros como negativo. Simplemente el signo negativo nos dice que va opuesto a la fuerza. Porque cuando uno comprime un resorte, digamos, aquí se comprime con el peso, la fuerza del resorte va a ir hacia arriba, va a tender hacia arriba. Por eso es negativo, porque va contrario a la fuerza principal, que es el peso, digamos. Esta sería la fuerza. Y no, es negativo simplemente porque va opuesto. Y si digamos, estiramos un resorte hacia arriba, si estiramos hacia arriba con una fuerza, el resorte va a querer ir hacia abajo, ¿no? Hacia abajo. Por eso es negativo. Vectores diferentes, ¿no? En diferentes, uno va hacia arriba, otro hacia abajo, diferentes sentidos. Entonces, Por eso es ¿el negativo. resultado de K nunca puede ser negativo o sí puede ser negativo? No, Cuando... pueden tomarlo como positivo. Mm. Porque sí, yo creo que sí, siempre va a ser positivo, porque si se dan cuenta, si les sale negativo, o si lo toman como negativo, aquí, y la masa, bueno, masa Claro, y no negativa hay no fuerza existe, ¿no? negativa, Por- creo. bueno, la fuerza sí, sí puede haber una fuerza negativa. La fuerza sí tiene sentido. Es vector, es un vector, no la fuerza. Pero si acá en esta fórmula le sale acá negativo, la masa nunca es negativa, ¿no? Masa negativa no existe. Una raíz de algo negativo imaginario. Por eso siempre la constante K positivo. Ya. ¿Alguna otra duda? Es cierto que esto no es nada que ver con esto, ¿no? Es sobre el examen. Me dijeron que el ingeniero repetía ejercicios del... Ujú. Eso era en virtual, sí. Pero no sé si en presencial será. No sé cómo será en presencial. Ah, ok. Ya. A ver, vamos a hacer otro. Ya. A ver, el 5. Ya. El 5, después vamos a hacer el 6. Uy. Y así se acaba la reunión, manda otro link y entran al otro. Ya. El 6. Y vamos a hacer este dibujito. El 7.
¿El ingeniero les enseña? ¿Pasa clases o no pasa? Mm, No pasa ni Una No, vez nomás lo hemos. No, una Una vez vez. ni una. lo vimos una vez, pero no estaba pasando clase, fue como para explicar. Pero No, solo para decirnos que no vamos a ver en el parcial. Nada más. No, pero todos saben que así es el ingeniero Franklin. Sí, sí, así es el ingeniero Calderón. ¿y sus exámenes son fáciles, difíciles, medio? Saca uno, tengo entendido, el práctico y los demás ya son similares. Eso, claro, pero eso es en virtual. En presencial no sé cómo será. A ver, vamos a cerrar esto. Mensaje como- a ver, ya vamos a hacer uno antes de que se acabe la reunión. A ver, este. Ya. Dice, una partícula de 4 gramos oscila con movimiento armónico simple de elongación en función del tiempo. Y nos da una ecuación en unidades del sistema internacional. Calcular las energías cinéticas máximas y mínimas de la partícula que oscila, indicando en qué posiciones se alcanzan. Ya. A ver, vamos a ir anotando los datos. Nos están dando una masa, 4 gramos, y nos dan una ecuación. Entonces, cuando nos den una ecuación, lo que tenemos que hacer es escribir del formulario, la ecuación que nos están dando, pero en función a las variables. En este caso es una ecuación de posición. Aquí hay posición, esta es posición. Es una ecuación de posición. Entonces, abajo lo que vamos a hacer es escribir la ecuación de posición en función a las variables, que era amplitud. Puede ser seno, puede ser coseno, no importa. Es que yo lo tomaba como seno en el formulario, este creo que está como seno, pero es porque depende del ingeniero. Algunos nos enseñan como seno, otros como coseno. Eso no importa. Esto es frecuencia angular tiempo más fase inicial. Ya. Eh, por ejemplo, el ingeniero Ceballos le enseña con seno. Por eso ese formulario es de ese ingeniero. Ya. Ahora que tenemos estas dos ecuaciones, lo que hacemos es simplemente igualar. A ver, por ejemplo, ya tenemos acá la amplitud 0.5, tenemos la frecuencia angular 0.4 y tenemos la fase inicial 0.1. Ya estaría. Ya tendríamos esos de datos también. Y en sistema internacional, anotamos. A ver, amplitud. eh, ya, amplitud 0.5 metros, porque está en sistema internacional. Frecuencia angular 0.4 radianes sobre segundo. Y fase inicial 0.1 radianes. Ya. Ahora nos piden las energías cinéticas máximas y mínimas. Para calcular la energía cinética máxima y la energía cinética mínima, podemos utilizar lo que es la fórmula de la energía mecánica. La energía mecánica es igual a la energía cinética más la energía potencial. Pero en esto de los movimientos armónicos simples, la energía mecánica va a ser constante. ¿Qué quiero decir con esto? Que no va a cambiar. Constante. No va a cambiar la energía mecánica en todo el proceso. Los que van a cambiar van a ser estas dos. La energía cinética va a subir. Mientras la energía cinética sube, la energía potencial baja. Y mientras la energía potencial sube, la energía cinética baja, ¿no? Este sube, este baja así. Y van a ser equivalentes siempre a la constante. Va a llegar a un punto en el que la energía cinética sea máxima y por lo tanto la energía potencial va a ser cero. Y va a llegar a otro punto en el que la energía potencial sea máxima y la energía cinética va a ser cero así. Mientras el movimiento, mientras la partícula va oscilando, va subiendo, va bajando, va a ir pasando eso. Ya. Vamos a hacer un pequeño gráfico de un resorte. ¿Ya? Y esto sería hasta acá. ¿Ya? Ahora, cuando tenemos esta partícula y va a empezar a oscilar de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, en la posición en la que la velocidad va a ser máxima, que la velocidad va a ser la máxima alcanzada en todo el trayecto, va a ser acá, en la mitad, ¿ya? Porque mientras la partícula sube, va viniendo hacia acá, va viniendo hacia acá, va desacelerando, ¿no? Por el resorte que la está estirando, y va a llegar acá, y aquí ya no va a tener velocidad, la velocidad va a ser cero. Luego va a empezar otra vez a acelerar y a ganar velocidad por acción del resorte,
hasta llegar a este punto donde va a tener la velocidad máxima, y luego se va a empezar a comprimir de nuevo el resorte, y va a empezar a estirar hacia el otro lado. Por lo tanto, la velocidad va a empezar a bajar hasta la amplitud negativa, que igual va a ser 0. Y así. Ya. En esos puntos la velocidad es máxima y en esos son 0. ¿Y qué pasa en estos puntos con la aceleración? En estos puntos es lo opuesto. La aceleración es 0. Aquí la aceleración es máxima. Y aquí la aceleración es máxima. ¿Ya? Así. Ya. Una vez entendiendo esto, vamos a seguir con el ejercicio. Dice calcular la energía cinética máxima y mínima de la partícula. La energía cinética mínima de la partícula es cuando la velocidad sea 0. Por lo tanto, la energía cinética mínima va a ser 0. Ya les expliqué. Pero ahora la energía cinética máxima, para eso tenemos que encontrar la velocidad máxima, ¿no? O podríamos encontrar la energía mecánica, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando la energía cinética sea máxima, la energía potencial va a ser 0. Y si encontramos la energía mecánica, como le dije, que siempre va a ser constante, digamos que sea, ¿no? 500. En este punto, como la energía potencial es 0, la energía cinética va a tener que valer 500. Por lo tanto, de encontrar la energía mecánica, encontramos la energía cinética máxima. ¿Ya? Esa es una manera. Otra es encontrarnos la velocidad máxima y luego usando la fórmula. Igual las fórmulas están en su formulario. Les voy a anotar acá todita la fórmula. La de energía mecánica, la de energía cinética y la de energía potencial. A ver. mm, ya. Sería energía potencial, sería 1/2 de K por X cuadrado de la energía mecánica o energía total, por cierto, esto es igual. La energía total da lo mismo, energía total igual a energía mecánica, es 1/2 de K amplitud al cuadrado. Y la energía cinética es 1/2 de K por amplitud al cuadrado menos posición al cuadrado. Ya, ahí estaría. Entonces, teniendo la fórmula, podemos empezar. Vamos a hacer lo que le dije de encontrar la energía mecánica porque es la manera más fácil. Necesitaríamos K, que no la tenemos, y necesitaríamos la amplitud, que ya la tenemos. Simplemente K. A ver, o energía cinética. No, vamos a hacer esto, ¿eh? Esta por la energía total, o la energía mecánica. Es la más fácil, más sencilla. Entonces, energía total, 1/2 K amplitud al cuadrado. Necesitamos K. Acá tenemos la masa. 1 minuto y acaba la reunión. Ya, entonces la termino y continuamos acá. El que graba la puede pausar un rato. El 6, empezamos con su práctico 2 ya, para que dé tiempo de que veamos todo lo que va a entrar en su parcial. Y mañana es su laboratorio, ¿no? No sé si quieren que en vez de dar laboratorio demos pizarra. Sí, mejor. Sí, no, porque el jueves ya es su examen. Por favor. Ya, Tengo una entonces, pregunta. ¿Esto tendríamos que presentar, este práctico? Sí, ¿no? no sé, eso les dejó el ingeniero. No sé cómo habrán quedado con él. Sí, hay que presentar. En la plataforma todo. Ahí están las respuestas y vos tenés que marcar la respuesta que está sacando ahorita Sí, el auxiliar. Solo hay un intento nomás. Sí, solo hay un intento, no hay y que solo hay darle un- tres. Dale, dale, dale. Vamos, sigamos hoy, sí, que se puede. Gracias Ya, por la ayuda. ya, ya. 1/2. Entonces K, no tenemos K y la amplitud tenemos. Ya, vamos a calcular K. A ver, tenemos una masa. Esta masa nos la dieron por algo. Y después tenemos la frecuencia angular, ¿no? Cuando veamos que tenemos la frecuencia angular, es casi seguro que tenemos el periodo. Bueno, frecuencia angular, véanlo como que si tenemos frecuencia angular tenemos periodo. O si tenemos periodo tenemos frecuencia angular. ¿Por qué? Porque la frecuencia angular es igual a 2pi sobre periodo, ¿no? Despejamos periodo, 2pi sobre frecuencia angular. Esto va a ser 0.4.
A ver, sería 2pi 0.4, 15.71 segundos. Ya tenemos el periodo. ¿Y por qué encontré el periodo? Porque si se dan cuenta, tenemos masa, tenemos periodo, y la fórmula que tiene masa y periodo es la fórmula de periodo de un resorte, ¿no? Periodo igual 2pi sobre masa sobre k. ¿Y nosotros qué queríamos? K. Tenemos masa, tenemos. Tenemos periodo, ahora sí tenemos, ¿no? Ahora que lo calculamos. Despejamos. Despejamos acá. Sí. Sería así. Sería esta acá. Bueno, sería así, ¿no? 2pi sobre el periodo al cuadrado va a ser igual a k sobre m. K, por lo tanto, va a ser 2pi sobre... Y si se dan cuenta, esto 2pi sobre periodo al cuadrado, o bueno, 2pi sobre periodo, es esto de acá, ¿no? Por lo tanto, podemos poner que k va a ser igual a esta m que está dividiendo, lo que sería pasar a multiplicar. Por lo tanto, esto sería masa por frecuencia angular al cuadrado. Y esto igual está en su fórmula. Esta es otra fórmula ya. Que no la ocupé porque, para que vean de dónde sale. Entonces, porque podría aplicar esta fórmula utilizando esto, ¿no? Frecuencia angular directo, masa, frecuencia angular al cuadrado y listo, ya está. Pero ahí está, para que vean de dónde sale. ¿Ya? Entonces utilizamos eso, que igual está en su formulario. Masa, 4 gramos, lo vamos a poner en sistema internacional, 0.004 kilogramos, por la frecuencia angular al cuadrado, 0.4 al cuadrado. Sería, a ver, 0.0064, a ver, 1, 2, 3, no, falta un 0 más, 0.64, ahí, newton sobre metro. Bastante bajo, ¿no? Se necesitaría 0.00064 newton para que baje un metro. Es un resorte que tiene baja constante. A ver. Y yo creo que tiene sentido porque con 4 gramos llega a una amplitud de 0.5 metros, o sea, de medio metro, de 50 centímetros, con 4 gramos. Así que sí tiene sentido, ¿no? Más o menos. Que oscila eso. A ver, ya tenemos la constante. Ahora lo despejamos acá, ¿no? Energía total. Un medio, la constante K lo vamos a poner como 6.4 por 10 elevado a la menos 4. Por la amplitud, 0.5. Por 10 elevado a la menos 4 por 0.5. Saldría 1.6 por 10 a la menos 4. La amplitud no está Más al elevada al cuadrado. cuadrado. Ah, cierto, al cuadrado. Me confundí. Al cuadrado. 8 por 10 a la menos 5. Joules, julios, ¿no? La unidad de la energía en el sistema internacional. Y por lo tanto, la energía cinética máxima, bueno, vamos a ponerlo así. Energía total va a ser igual a energía cinética más energía potencial. Pero cuando la energía cinética es máxima, lo pueden escribir, si que con la energía cinética máxima la potencial es 0. Por lo tanto, despejando energía cinética, esto sería 0. Por lo tanto, la energía total va a ser igual a la energía cinética. Y por lo tanto, la energía cinética va a ser 8 por 10 elevado a la menos 5 julios. Máxima, ¿no? Por cierto, máxima. Le ponen M. No sé, hay máximo. Ya está. Esa sería la respuesta. La energía cinética máxima. Y la energía cinética mínima es 0. Por teoría, ¿no?
0. Porque o pueden utilizar la fórmula, la energía cinética, pero la constante, bueno, la fórmula de energía cinética es esta. Esta es la fórmula, pero pueden utilizar también esta otra, que es la que sale en internet, ¿no? Energía cinética igual a un medio masa por velocidad al cuadrado. Pero cuando están en la velocidad mínima de la partícula va a ser 0. Por lo tanto, si la velocidad es 0, 0 al cuadrado 0 y 0 por cualquier número es 0. Por lo tanto, la energía cinética va a ser 0. La mínima. Puedo usar esta, que es un medio masa por velocidad al cuadrado, o puedo utilizar esta otra, dependiendo de sus datos. ¿Alguna duda? Para para este tema, digamos, de física uno, ¿qué temas son base, por así decirlo? Base. Trabajo, energía y potencia. Lo último que Ah, vieron en física 1. exacto, eso. Estamos viendo ahorita energía, digamos, que es lo que te debieron haber visto en física 1 al final. Trabajo, energía y potencia. Ya. Entonces vamos a hacer, este lo vamos a dejar porque para ver su segundo práctico, vamos a ir directo a este, que creo que este es medio complicado. Y luego vamos a empezar a uno de sus segundos prácticos. Ya. Ahora, en la constante K, hay una fórmula, es algo así como, no sé si han visto resistencia en serie y en paralelo. Hay lo mismo en resorte. Resorte en serie y resorte en paralelo. A ver, vamos a ver. Voy a anotar acá. Los resortes en serie, bueno, para el que no sepa, los resortes en serie son los resortes que están así, ¿no? Digamos, este resorte 1, vamos a poner constante 1, constante 2 y constante 3. Estos son los en serie. Ahora, los resortes en paralelo son los que son así. Constante 1, constante 2, constante 3. ¿Ya? Ahora, ahora lo que queremos saber es la constante equivalente, la constante, o sea, o la suma, por así decirlo. Queremos saber, en vez de que sean 3 resortes separados, que cuánto sea la constante unida de los 3 resortes. Como que estos 3 resortes se los toma como 1, ¿no? Queremos saber cuánto vale esa constante. Entonces, en los resortes en serie, lo que se hace es esto. Es así, 1 sobre constante equivalente va a ser igual a 1 sobre constante 1 más 1 sobre constante 2 más 1 sobre constante 3. ¿Ya? Así. O también puede ser así, ¿no? Esto. 1 sobre constante 1 más 1 sobre constante 2 más 1 sobre constante 3, pero todo esto elevado a la menos 1. Es como que elevan ambos miembros a la menos 1. Si elevan esto a la menos 1, se cambia de lugar, pero en este lado lo dejan expresado, ¿no? Así. Ahora en paralelo. En paralelo es más fácil. Constante equivalente va a ser igual a constante 1 más constante 2 más constante 3. Simplemente suma, una suma, ¿no? Esa sería. Ahora, acá no en el gráfico, tenemos aquí dos resortes en paralelo. Por lo tanto, en paralelo vamos a sumar. En paralelo los resortes se suman. Por lo tanto, este resorte de acá va a cambiar. En vez de que sean estos dos, lo vamos a cambiar a que sea uno, un solo resorte, que va a valer la suma de K más K. O sea, K más K, 2K. ¿Ya? Y adelante hay otro resorte que igual vale 2K. Y luego acá está esta masa. Ya. Ahora aquí abajo lo mismo. Este resorte que está en paralelo lo vamos a volver un solo resorte, que va a valer K más K, 2K. Y aquí este otro igual vale 2K. Y a este lado lo mismo. Aquí va a haber uno que va a valer 2K. Estos dos resortes en paralelo lo volvemos 1, que va a valer 2K. Por lo tanto acá va a ser 2K. Aquí lo mismo, 2K. Ya.
Ahora, como podemos ver, tenemos acá resortes en serie, aquí y aquí. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer, esta fórmula se ocupa, pero es para que vean de dónde sale, ¿no? Aquí, pero lo que se va a ocupar acá va a ser esto. Vamos a seguir, desglosando la fórmula. Acá mínimo común sería constante 1 más por constante 2 por constante 3. Acá arriba va a ser constante 2 por constante 3 más, aquí va a ser constante 1, constante 3, más, aquí va a ser constante 2, constante 1, a la menos 1. Y para quitar el menos 1, lo volcamos, ¿no? Constante 1 por constante 2, por constante 3, constante 2 por constante 3, más constante 1 por constante 3, más constante 2 por constante 1. Ya. Esa sería la fórmula que vamos a ocupar. En este caso, en serie, tenemos estos dos que están en serie, 2K más 2K. Acá simplemente hay dos resortes. Por lo tanto, lo que vamos a ocupar va a ser simplemente lo mismo, pero con 2, ¿no? Que sería constante 1 por constante 2. En una va a ser constante, a ver, lo vamos a hacer desde aquí. Constante 1, así. 1 sobre constante 1 más 1 sobre constante 2. Lo vamos a hacer desde acá para que se entienda. Va a ser constante equivalente. Constante equivalente va a ser igual a constante 1 por constante 2. Y acá arriba va a ser constante 2 más constante 1, ¿no? Ya está. Ahora, lo que vamos a hacer acá va a ser directamente ya reemplazar los datos. Uy, acá tenemos cuánto vale K, nos lo dan acá. K vale 2. Por lo tanto, aquí va a valer 2 por 2, va a valer 4. Aquí va a valer 4. ¿Ya? Y vamos a ir reemplazando. Por lo tanto, la constante equivalente 1 por, esto va a ser 4 por 4. Y acá va a ser 4 más 4. Esto 8 sobre 16. Esto va a ser 1/2, ¿no? Por lo tanto, este resorte que tenemos acá, en vez de valer 4 y otro en 4, va a ser un solo resorte que va a valer 1/2. Si se dan cuenta, va a ser lo mismo con todo. Son los mismos. Este otro resorte va a ser 1/2. Este otro resorte va a ser 1/2. Y aquí igual. Este otro resorte, 1/2. Ya. A ver. Constante 1, creo que aquí me faltó esto. Sí. Ya. Ahí me faltó eso. 2. 2, 2 y 2. Ya, ahora sí. Ahora, estos están en paralelo, ¿no? Este 2 y este 2 están en paralelo y en paralelo se suman. Por lo tanto, esto va a cambiar y va a variar a ser esto de acá. 2 más 2 es 4. Ya. Ahora, de este dibujo grande que teníamos todo, lo pasamos a este, ¿no? Más simple. Ahora, esto de acá se lo ve de otra manera. Si se dan cuenta, esto, si es que moviéramos el resorte a otro lado, si es que pudiéramos girar esto y mover el resorte, uno de los resortes así como así, lo moviéramos a este lado, quedaría así. Lo vamos a dibujar acá. ¿En paralelo? Sí, en paralelo, así. Sí. Así. Por lo tanto, la constante equivalente va a ser una suma, ¿no? De 4 más 4, 8. Esa sería la constante equivalente de todo el sistema. Ahora, pero nos piden allá la frecuencia angular del sistema mostrado en la gráfica. Ya una vez teniendo la constante equivalente tal y tenemos también la masa, utilizamos esta fórmula, ¿no? Que les mostré. Era esta. Esa.
Y la vamos a encontrar acá. Acá la vamos a hacer. A ver. Con este. Ya. K igual masa frecuencia angular al cuadrado. Despejando frecuencia angular al cuadrado sería K sobre M. Todo esto es raíz. Entonces la frecuencia angular va a ser raíz de K, que es 8. La masa es 2.5. Aunque creo que este ejercicio está en internet. Creo. Está en varios libros. Sí. 2.5 sale 1.79, redondeando a 2 radianes sobre segundo. Ya. ¿Alguna duda con este ejercicio? Viejo, lo que estábamos mal en razonamiento ya fuimos. Sí. A ver si no les pregunta así. Por eso está complicado. Ya. Si no hay duda, vamos a hacer el otro práctico, unos 2 o 3 ejercicios. ¿Ya? Gracias. Creo que es mecánica de fluido. No, es no sé si es lo mismo. Es el mismo tema, sí. Este, ¿no? No, práctico 2. Este. Ahí le puse, ahí está. Ah, no es lo mismo. Bueno, son los mismos temas. ¿No tienen práctico de mecánica de fluido? No, La evaluación va a ser solo del tema 1, va a ser hasta solo, donde. sí, solo el tema 1 de la evaluación. ¿Eso para el grupo NX o para el grupo NW? Es que anoche me dijeron uno que entraba el tema 2. A nosotros NW nos dijo tema 1. ¿No? Tema NW está en la plataforma 1 y 2, dice. no, No, NW es solo tema para, 1. para los que entraron a clase dijo tema 1 solamente. Tenía que cambiarlo eso, pero no lo cambió. El ingeniero, pero cuando habló a nosotros el martes, nos dijo que solamente íbamos a dar del tema 1 a los de NW, ya que el Sí, 3 y el 4 le estaba juntando porque era solamente una fórmula. Y ese iba a ser para el final. El 2 igual va a ser para nosotros aparte, dijo. sí. Ah, NW, ya. primer parcial, solo tema 1, segundo parcial del tema 2 y el examen final va a ser del tema 3 y 4, que cuentan como una sola unidad. Sí, porque no es que le dijeron que habilite mecánica de fluido para ir practicando y él dijo, no, eso ya lo voy a habilitar después de que demos el examen. Y dijo, bueno, ya se lo habilito para que vayan estudiando. Porque el Sí, tema de mecánica y fluido lo habilitó porque se lo pidieron unos compañeros. No entraba, no era parte de la evaluación. Ah, ya. Entonces solo vamos a ver tema 1. Si no Pero entras- igual, haga el práctico 2, igual puede, Claro, es tema 1. Es tema 1. Lo vamos a hacer. porque eso es péndulo, creo, ¿no? Ujú, es lo mismo. Péndulo, movimiento armónico simple. A ver. Vamos a hacer el 2. Y a ver. Vamos a hacer el 3 también. Del NX le dijo igual el tema, solo tema 1, por si acaso. Sí, dijo eso. Ah, ok, ok. Ah, Está bien, ya. entonces. Este está más cortito. Esta pregunta. Ya. Vamos a hacer estos 3. Dice. Un péndulo simple que en la Tierra posee un periodo. Nos están dando un periodo. Es llevado a cierto planeta en donde su frecuencia, este periodo es en la Tierra, periodo en la Tierra. Y dice que donde su frecuencia disminuye en 0.2 Hz, ¿ya? La frecuencia va a disminuir en 0.2 Hz, o sea, va a ser igual a la frecuencia en la Tierra menos 0.2 Hz. Determine la gravedad de dicho planeta. Y tenemos la gravedad en la Tierra. Ya vamos a usar la fórmula del periodo de un péndulo. Longitud sobre gravedad. Tenemos el periodo en la Tierra, la gravedad en la Tierra, y entonces tenemos que encontrar la longitud de la cuerda, ya que no nos lo dan de dato. Longitud va a ser igual a periodo sobre 2pi, todo esto al cuadrado por gravedad.
El periodo es 2 segundos en la Tierra y con la velocidad, con la gravedad de la Tierra 9.8 nos dice, ¿no? Bueno, vamos a poner unidades. Ya. Y listo. Tendríamos... Listo. Ya reemplazamos ahí. A ver, 2 sobre 2pi al cuadrado por 9.8. 0.99. Sí, metro. Lo vamos a hacer con 3 decimales. Ya. Tenemos la longitud. Pero nos dicen que la frecuencia va a disminuir, ¿no? Disminuye 0.2 Hz, pero para eso necesitaríamos la frecuencia en la Tierra, ¿no? ¿Cuánto es la frecuencia en la Tierra? Simplemente vamos a hacer 1 sobre el periodo en la Tierra. El periodo en la Tierra es 2, por lo tanto la frecuencia en la Tierra va a ser 0.5 Hz. Ahora, la frecuencia en el nuevo planeta, vamos a llamar frecuencia nomás, va a ser frecuencia en la Tierra menos 0.2 Hz. Sería 0.5 menos 0.2. Esto sería 0.3 Hz, ¿ya? La nueva frecuencia. Teniendo la nueva frecuencia, podemos encontrar el nuevo periodo. A ver, aquí lo vamos a hacer. Frecuencia, 1 sobre el periodo, este es el nuevo periodo. 1 sobre 0.3. A ver. Sería 3.33 segundos. Así. El nuevo periodo. El anterior periodo era 2, este es 3. Por lo tanto, si se dan cuenta, la gravedad va a disminuir. Porque el periodo aumenta, ¿no? El tiempo en el que oscila, en el que va y vuelve, aumenta. Por lo tanto, la gravedad va a ser menor. Pero a ver, ya tenemos el nuevo periodo. Tenemos la longitud de la cuerda, que no nos están diciendo que la cuerda es cortada la longitud de la cuerda va a ser la misma, ¿no? Por eso la sacamos. Eso va a ser la misma en todos los planetas. Bueno, en todos lados donde la lleve. Entonces, si tenemos el nuevo periodo, tenemos la longitud de igual, digamos, del nuevo planeta, podríamos encontrar lo que es la gravedad. Periodo igual 2pi por la raíz de longitud sobre gravedad. Despejamos gravedad. Ahora sí, sería gravedad. Esto sería 2pi sobre periodo al cuadrado por longitud. La gravedad, esto 2pi sobre periodo es igual a frecuencia, ¿no? Pero ya no importa. Porque el periodo lo tenemos. Así que no vamos a estar volviendo a la frecuencia angular para volver a hallar otro dato. El periodo del nuevo planeta es 3.33. La longitud de la cuerda es la misma, 0.993. Ya encontraríamos con esto la nueva gravedad. .53, redondeando. Metros sobre segundo al cuadrado. Ya, ven, la gravedad disminuyó. De 9.8 a 3.53. ¿Alguna duda con este ejercicio? El despeje de la gravedad. El despeje. La- Ya, sí. El despeje de la gravedad. Ya. A ver, de acá, del segundo, yo creo. Entonces, acá lo que estamos haciendo es, digamos, podría ser así, elevar ambos a -1, que es simplemente voltearlo todo, ambos lados, o lo hacemos paso por paso. Esto va a ser igual a periodo sobre 2pi elevado a la -2, igual, esto se voltea ya gravedad sobre longitud, pero periodo sobre 2pi elevado a la -2 va a ser lo mismo que 2pi sobre periodo elevado al cuadrado. Y ahora despejamos gravedad. Esto sería
2pi sobre gravedad al cuadrado por longitud. ¿Qué es esto de acá? Ya. A ver, ¿otra duda? Hacemos otra entonces. Donde está la gravedad le salió 3.53 o 3.52. Era 3.528. Ah, Redondeando a 2 decimales, 3.53. Un péndulo de longitud L ¿alguien iba a hablar? 3.53, 5. No, Ah, no, ya, es que lo que pasa es que aquí le puse esto para que sea un poco más exacto. no, mi calculadora creo que debe estar, no sé. Le puse un 3 más. Ahí. Porque daba 3, 3, 3, 3, así, periódico. Es que a veces en los exámenes el redondeo a veces les hace que esté mal o que esté bien. Por eso le trato de hacer más de comas decimales, con 3 o 4. Ya. Dice, un péndulo de longitud L tiene un periodo T. ¿Cuánto será la longitud L1 del péndulo cuando el periodo T1 sea 4 veces el T? Ya. A ver, un péndulo de longitud L tiene un periodo T. ¿Cuánto será la longitud L1 del péndulo cuando el periodo T1 sea 4 veces T? Ya, L1 no sabemos. El T1 va a ser igual a 4 veces T. 4 veces el tiempo. Pero L no tenemos dato y T no tenemos dato. Ya. Aquí lo que yo hago normalmente para estos ejercicios es ponerles un dato, ¿no? Y ya después uno analiza las diferencias que hay. Le pongo un dato, no sé, 2. Acá va a ser T, por cierto, este T es periodo. T es lo mismo que decir P, ¿ya? En algunos libros está como T mayúscula o como P es lo mismo. ¿Ya? Lo vamos a poner como T. 2pi igual longitud sobre gravedad. Dice cuánto será la longitud L1 del péndulo cuando el periodo T1 sea 4 veces el T. Ya, le vamos a poner dato. T y a ver, a L le vamos a poner 2, entonces vamos a encontrar el periodo, a ver cuánto sale. 2 sobre 9.8. Porque ponerle datos es más fácil a estar viendo otro. A ver, sería el periodo 2.838. 2.8. ¿Tienen por si acaso los incisos de esta pregunta? Sí, enseguida se lo dicto. 9, 8, 15, 16 y 3. 9, 8, 15, 16 y 3. Ya. Y ahora sí. Ya, tenemos la longitud, le vamos a poner 2 y nos da el periodo 2.838 segundos. Ahora, tenemos L y tenemos T, le pusimos datos. ¿Cuándo será la longitud L1? Una nueva longitud. Cuando el periodo T1 sea 4 veces el T. Cuando el periodo T1 Lo sea 4. multiplican. Sí, 4 veces. acá le vamos a poner T1 va a ser igual a 4 por 2.838. ¿No? A ver cuánto sale. Por 4. 11.354 segundos. Ya. Ahora queremos saber la longitud. Tenemos el periodo, despejamos longitud de esta forma. Sería periodo sobre 2pi, esto al cuadrado, directo por gravedad igual longitud, ¿no? Entonces va a ser periodo 11.354 sobre 2pi al cuadrado por 9.81. Bueno, 9, no dice, ¿no? 9.81 lo vamos a tomar. Sería
11.354 sobre 2pi. Todo esto al cuadrado por 9.81. Saldría 32. A ver. 4 veces el periodo. A ver, 4 por 2. Lo vamos a dejar como 4 veces t. 4 veces t. Este sería 1, este sería 2. Sería 2 veces t. A ver, 2 veces t sobre pi al cuadrado por 9.81. Ya, va a ser esto así. Siendo t 2.838. A ver si sale. No hay la opción ninguna por si acaso. Creo que aquí lo que busca es decir cuántas veces se amplificó la distancia o la longitud de L cuando se Mm, volvió 4 veces T. ya. Ahora sí. Sí. Ya. Vamos a seguir. Entonces, el periodo 2.838 sobre pi al cuadrado por 9.81. Sí, está de lo mismo, 32. Entonces, ¿cuántas veces se amplificó? De 2 metros pasó a 32 metros. Se amplificó entonces 16 veces, ¿no? Sí. De 2 a 32 se amplificó 16 veces. 16 por 2, 32. Ya. Ahora sí. Claro, acá un péndulo, longitud L, un periodo T, cuando será la longitud L1 al péndulo, cuando el periodo T1. Sí, si es así, entonces sí es 16. Ya, hagamos el último. Un péndulo da 150 oscilaciones por segundo. Esto de oscilaciones por segundo es frecuencia, 150 Hz. ¿Ya? Oscilaciones por segundo es lo mismo que Hz. ¿Ya? ¿Cuántas oscilaciones en un segundo? Es lo que busca la frecuencia. La frecuencia es cuántos ciclos o cuántas oscilaciones se dan en un segundo. Ya está, frecuencia. ¿Cuántas oscilaciones dará si su longitud se hace 4 veces mayor? Ya, al tener esta frecuencia va a tener una cierta longitud que la vamos a encontrar primero. Y luego vamos a hacerla 4 veces mayor. Tenemos la frecuencia, encontramos el periodo. Despejando. Uno sobre 150. 6.666. 7 por 10 a la menos 3 segundos. Ese es el periodo. Ahora, fórmula del péndulo, de periodo de un péndulo. Tenemos el periodo, tenemos la gravedad, hay que despejar longitud. Ya. Longitud va a ser igual al periodo, 6.667 por 10 a la menos 3 sobre 2pi por 9.81. Sería 6.667 por 10 elevado a la menos 3 sobre 2pi al cuadrado por 9.81. 1.105 por 10 a la menos 5 metros. Ya está. Ahora que tenemos la longitud, ahora ¿qué pasa si la longitud se vuelve 4 veces mayor? La longitud 1 sería esta. 1.105 por 10 a la menos 5 metros. Ahora la longitud 2 va a ser 4 veces la longitud 1, ¿no? 4 veces la primera longitud. Entonces hacemos lo mismo, simplemente en vez de poner longitud 1, vamos a multiplicarla por 4 para la nueva longitud. Por 4. 4.418
por 10 a la menos 5 metros. Esta es la nueva longitud. Ahora, ¿no? ¿Qué nos pide? La frecuencia. Para eso tenemos que encontrar el periodo. El nuevo periodo. Periodo 2pi, longitud sobre gravedad. 2pi. La nueva longitud es 4.418 por 10 a la menos 5. Sobre la gravedad 9.81. Ya, ¿no? A ver. Sería 2pi por la raíz de 4.418 por 10 elevado a la menos 5 sobre 9.81. Ya está. Esto sería 0.013. Ahí. Ahora la frecuencia va a ser 1 sobre periodo. 1 sobre... Me sale 74.99 o 75. Redondeando, ¿no? ¿Está en sus incisos 75? Oscilaciones por segundo. ¿Está, no? Sí, 75 oscilaciones por segundo. Sí, eso. Ya estaría. Eso sería. ¿Alguna duda con este ejercicio? Uy, ya se va a acabar la... Ahorita mismo lo envías el Sí, ahorita lo voy a PDF. enviar. Sí, lo voy a Dale, subir dale. también. Sí, Mañana ahorita todo. terminamos, ¿no? Para practicar. Pero ya hemos visto, depende de ustedes. Si quieren que se hagamos laboratorio o pizarra, lo vemos por WhatsApp igual por el grupo. Porque Dale, el segundo dale. práctico Más solo ejemplo de esto. son 10. Ajá, son lo mismo, es lo mismo. Sería, Jesús. sería terminarlo el práctico, pues, y ya. Después, o sea,